Em, Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del índice Doing Business. El índice Doing Business es una medición del Banco Mundial que sale cada año en varios países del mundo, países que llevan mediciones estadísticas, y estas las recopila el Banco Mundial y crea este índice. Los índices, como el índice de desarrollo humano, el índice de la corrupción, el índice de em, disminución del Estado de Derecho, de la democracia en el mundo, son índices que establecen un ranking de países y la posibilidad de mejorar en esos rankings si mejoran con los componentes, o al revés, si los países empeoran o entran en una crisis, pueden irse hasta abajo. Esto es muy útil para los países porque pueden fijar metas más allá de las metas del milenio, de las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Pueden establecer metas más inmediatas y pueden alcanzar objetivos de mejora en cada país. Y hablando del Doing Business, se trata de un índice para la facilidad de hacer negocios en América Latina y en el mundo. Pero acá está el ranking mundial de países. Esto es bastante reciente, de países de América Latina. Es decir, el mejor, como pueden ver ustedes, es Chile. Esto seguramente es antes del COVID-19, ¿verdad? 2018, 2019 tal vez. Chile está en el puesto 37, el Perú en el 43, por ejemplo. Guatemala está tal vez en un nivel medio, en el número 93. Pero vemos a países como Costa Rica y El Salvador todavía más abajo de Guatemala. ¿Esto por qué es? Esto porque es un índice de facilidad de hacer negocios y que el Estado cumpla, y sobre todo que haya un libre mercado. Y entonces vemos como países como Bolivia y Ecuador están hasta el final de este ranking porque ahí hay mucho menos libre mercado. Esto no quiere decir necesariamente que Guatemala esté muy bien, sino que significa, esto no son índices sociales, ¿sí?, de bienestar de la población, sino de facilidad de hacer negocios. Costa Rica, ¿por qué está mucho más abajo? Porque allá no hay una competencia entre telefonías. Pero incluso eso no quiere decir que la telefonía sea mala. Simplemente hay que conocer estos rankings, pero también hay que saber entender que tienen una lógica propia. Pero este es muy valioso, van a ver por qué. Siguiendo más o menos la escala de los últimos años de la facilidad para hacer negocios, acá nos aparece otro tipo de medición. Este según el año 2016, donde Costa Rica se encontraba muy bien en el número 58 del mundo. En cambio, Guatemala estaba en el número 81. Tampoco estamos tan mal como Honduras o Nicaragua, pero podríamos estar mucho mejor. Este es un ranking a nivel Centroamérica. Y bueno, estas mediciones son hasta 2015, han variado bastante poco en estos años. Se puede ver que esto incluso es un ranking de cómo ha ido mejorando o cómo ha ido empeorando la situación de cada país. Y este es la medición para Guatemala. Como pueden ver, para el Doing Business del 2017, Guatemala de 190 países estaba en el número 88. Es decir, de una nota de 100 a 1, tenía un 63. Es decir, si estuviera en Mariano Galvez, lograría ganar el curso, pero muy raspado. Ahora bien, lo más interesante de todo es, ¿qué es lo que mide esto? Pues mide ese número, 62.93, es un número ponderado de estos distintos términos que podemos ver por acá. Y Guatemala, ¿en qué lugar está? Por ejemplo, la apertura de un negocio. Guatemala estaba bastante mal en este momento. Ahora ya sabemos que Guatemala ha mejorado mucho porque precisamente se detectó por medio del Doing Business esto y se mejoró. También el manejo de permisos de construcción. En este tiempo estábamos bastante bien. Ahora ya no es tanto. Por varias razones. La obtención de la electricidad. Ahí pueden ver, Guatemala es de los mejores países del mundo en el tema. Porque precisamente se trata de un mercado liberalizado. Entonces esto lo puntean muy bien estos señores. El registro de las propiedades, pues no está tampoco muy bien. Obtención de créditos, no estamos mal. Protección de los inversionistas, aquí es pésimo porque no tenemos una legislación en el tema. Desde que se creó el Código de Comercio en 1970, nunca se terminó de implementar.
También cómo se está tratando el pago de los impuestos. Aquí podemos ver que Guatemala pues no está bien, ¿verdad? Los impuestos en Guatemala no solo algunos dicen que son muchos, sino que el problema es de que es bien difícil pagarlos. También el comercio transfronterizo, pues Guatemala podría estar mucho mejor, ya ven cómo estamos, 77, 78. El cumplimiento de los contratos, pues aquí sí es el último lugar, probablemente de los peores lugares del mundo que no tienen guerra abierta, porque aquí los tribunales civiles y mercantiles son sumamente lentos. Y por último, la resolución de las insolvencias, pues aquí apenas si ese tema se trata, ustedes ya lo saben, una empresa simplemente deja de funcionar, venden o se llevan todos los materiales y muchas veces no se liquidan con orden, como lo van a ver en Derecho 3, que una empresa, una sociedad se tiene que liquidar con un cierto orden, cumpliendo con todas sus obligaciones adquiridas. Entonces, miremos, estos son los componentes de ese índice. Esto es muy importante y lo vamos a estar hablando a lo largo del semestre y, por supuesto, va a haber alguna tarea involucrada más adelante. En primer lugar, la apertura de un negocio. ¿Qué tanta facilidad hay de que yo diga un día quiero abrir un negocio? ¿Cuántos pasos tengo que asumir para tener el negocio abierto? Un negocio legal, ¿verdad? Se entiende, un negocio que no solo sea un objeto legal, no es vender cocaína, sino que, por ejemplo, vender piñas, vender flores. Pero ¿cuánto tiempo y cuánto dinero se necesita regularizar ese negocio? Tener el negocio legal. El siguiente, que también es muy importante, es el manejo de los permisos de construcción. Esta medición el Banco Mundial la realiza solamente con Guatemala, el municipio de Guatemala. Y habíamos mejorado de los años 2010 al 2015, habíamos mejorado mucho, pero tanto en los ministerios fuera de la municipalidad, es decir, Ministerio de Ambiente, de Salud, la Aeronáutica Civil, también ponen distintos permisos previos a dar la licencia y eso ha alargado mucho el proceso. Pero es algo fundamental que como ha mejorado, ya ven ustedes la cantidad inmensa de edificios que se está construyendo en Guatemala y la fuerza que eso ha obtenido. Eso no es una casualidad, eso es producto de una política pública establecida. Al igual que la obtención de electricidad, es muy fácil para la empresa eléctrica y para las empresas que trabajan en el interior instalar electricidad, y ya sabemos que eso incluso ha traído otro tipo de problemas de gobernabilidad en el occidente del país, pero Guatemala está muy bien en este tema. No tanto así en el registro de las propiedades. ¿Por qué? Porque todavía depende mucho de declaraciones del notario y de corrupción o posible corrupción en el registro general de la propiedad, y eso ha traído una serie de graves problemas, a pesar que el registro es bastante ágil y bastante eficiente. Pero ahí hay un gran problema porque además muchas veces, y ustedes no me dejarán mentir, en San José Pinula no se sabe de quién es qué. ¿Sí? No hay catastros actualizados, no se respeta el derecho de propiedad, que es el derecho más básico para el funcionamiento, uno de los más básicos, pues, para que funcione el libre mercado. Otro es la obtención de créditos. Pues aquí Guatemala con el Banrural ha mejorado, pero ya vemos con esta situación del COVID, pues no es tan fácil y sobre todo no hay mucho capital semilla disponible, ¿verdad? Es un grave problema que el gobierno puede hacer mucho al respecto sin necesidad de cobrar más impuestos ni de meterse más en nuestras vidas. La protección a los inversionistas minoritarios, pues ya saben ustedes, en Estados Unidos, por ejemplo, países que tienen mucho más desarrollado el tema, puede existir una convivencia entre los socios que tienen las acciones mayoritarias y los que tienen minoritarias. Eso no existe en Guatemala, prácticamente no pasa. Yo creo una sociedad anónima con mi esposa, con mi papá, con mis hermanos, pero no dejo que nadie más compre acciones, ¿sí? Entonces ese mercado todavía está en potencia, es un mercado que todavía me gustaría que ustedes lo conocieran. Tal vez si tuviéramos un derecho 4, ¿verdad? Lo podríamos ver porque tiene todo que ver con los negocios y con el emprendimiento. El pago de los impuestos, pues bueno, la SAT, ¿verdad? Cada vez ha mejorado sus procesos, pero aún así sigue siendo sumamente dificultoso pagar los impuestos. Además, aquí el Banco Mundial premia a los países que tienen impuestos regresivos, es decir, los que tienen una tasa fija. En cambio,
perjudica a los que tienen impuestos progresivos, es decir, quien más tiene, quien más ingresa, más debería pagar. Pues Guatemala, como tenemos una mezcla extraña de IVA e ISR, pues aquí pues no tenemos resultados ni de una ni de otra, ¿verdad? Otro ejemplo es el comercio transfronterizo. Seguramente varios de ustedes tienen conocimiento de esto, pues es de conocimiento común la corrupción y los problemas logísticos en los puertos, la tardanza sobre todo con la que vienen los productos de fuera y con los que se puede exportar. Y eso es un asunto que se puede medir y lo mide el índice. El cumplimiento de los contratos, otro punto en que Guatemala está muy mal. En todo sentido no hay respeto a la ley y todo se quiere llevar entonces del ámbito privado, mercantil, civil, se quiere llevar al ámbito penal. Todo es delito, todo es fraude, todo es malversación, etcétera, cuando realmente muchos asuntos se podrían dilucidar en el ámbito mercantil y civil. Recuérdese que usted derecho mercantil va a ver, tal vez conmigo, ojalá, sino con el licenciado Bando o el licenciado Florian próximamente en Derecho 3. Y por último, otro tema mercantil también relacionado es la resolución de las insolvencias. Las insolvencias son aquellos casos en que una empresa, como ha estado pasando tanto ahora con el COVID, simplemente cierra. Cierra, pero ¿qué es la mala maña en Guatemala? Porque no se puede decir de otra manera y no se puede hacer mucho más. No se hace ningún paso ordenado para cumplir con las obligaciones previas que existen. Por ejemplo, pagarle a los empleados que se tenga, pagar los impuestos pendientes, cumplir los contratos que estén sin haberse cumplido. Y entonces, como eso solo se queda a la brava, no hay una forma de realmente perseguir a las personas y a las sociedades. Entonces, con eso quedamos. Este es un tema muy fundamental al que vamos a estar volviendo próximamente. Gracias.